Les llevo a una época lejana, a una ciudadela donde el sol bañaba las piedras en un dorado melancólico. En el corazón de un laberinto de callejones vivía un artesano, un hombre que moldeaba el metal con la pasión de un poeta. Sus manos daban vida a figuras que parecían bailar bajo la tenue luz de su taller. Pero en su alma habitaba una sombra, una tristeza que lo envolvía como un manto pesado. Sus creaciones irradiaban belleza, pero su corazón permanecía frío, como el hierro antes de ser fundido. El artesano no entendía la raíz de su aflicción y buscaba respuestas en vano. Un día, contemplando un grifo de bronce, vio su reflejo y una lágrima en sus ojos. No era una lágrima de desesperación, sino de lucidez, como si la tristeza revelara un secreto. El dolor, decía Séneca, es lo único que nos recuerda que estamos vivos. El artesano comprendió que su tristeza no era un castigo, sino una invitación a explorar su ser. La tristeza, aunque incomprensible, puede ser portadora de mensajes ocultos. Juntos, desentrañaremos los secretos de la tristeza y aprenderemos a escuchar su voz. La fortaleza no se construye evadiendo la tristeza, sino abrazándola con valentía. El artesano se sumergió en su tristeza, dispuesto a explorar sus heridas y miedos. Descubrió que la tristeza no era un abismo, sino un espejo que reflejaba su interior. Epicteto decía que no son las cosas que suceden las que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre ellas. El artesano comenzó a examinar sus opiniones sobre la tristeza, cuestionándolas y desafiándolas. El artesano se dio cuenta de que su tristeza no era externa, sino un reflejo de sus pensamientos y juicios. La primera lección de la tristeza fue la impermanencia de todas las cosas, incluyendo las emociones. La comprensión de que la tristeza no era permanente le dio esperanza en medio de la oscuridad. La segunda lección fue la importancia de la aceptación, de entender que todas las emociones son válidas. Séneca nos recordaba que todo dolor nos educa o nos destruye. La tristeza podía ser su maestra si estaba dispuesto a escucharla sin juicios. El artesano comenzó a llevar un diario para registrar sus pensamientos y emociones. El artesano comenzó a observar sus emociones sin juzgarlas, como un científico. Descubrió patrones y conexiones en sus emociones, y la historia que la tristeza le contaba. Al escuchar su historia, comenzó a sanar y a transformar su dolor. La tristeza se convirtió en su guía, un obstáculo que se transformó en un camino. La tristeza lo conectó con otros seres humanos, uniendo todos los corazones. Compartir su tristeza con otros le brindó consuelo y apoyo. La verdadera validación reside en nuestra propia aceptación, no en la de los demás. La búsqueda de validación externa nos esclaviza a las opiniones de los demás. La búsqueda de validación externa nos lleva a un ciclo de insatisfacción. La tristeza enseña que la paz reside en la autoaceptación. El artesano comenzó a ver su trabajo como una celebración de su transformación. Cada creación se convirtió en un testimonio de su viaje de oscuridad a luz. La tristeza es un portal hacia una mayor comprensión y compasión. No debe evitarse, sino abrazarse como una experiencia enriquecedora. La tristeza es parte de la orquesta de la vida, y escucharla revela su melodía. Reaccionar a la tristeza con sabiduría es crucial. La clave no es eliminar las emociones negativas, sino comprender su propósito. La tristeza es un abono para el crecimiento personal. La adversidad es una oportunidad para cultivar la virtud. La atención plena ayuda a apreciar el presente y a observar la realidad con claridad. La felicidad depende de la calidad de los pensamientos. La tristeza sacude el mundo interior y obliga a reconstruir la realidad sobre bases sólidas. Cuestionar los pensamientos propios y no dar por sentadas las creencias es esencial. Descubrió que muchas de sus creencias eran murallas que lo aprisionaban. Cada pregunta rompía un ladrillo, abriendo ventanas a la verdad. No basta con adquirir sabiduría, hay que usarla. El artesano se aplicó a aplicar su conocimiento en la vida cotidiana. Comprendió que la tristeza surge de una desconexión con nuestro verdadero ser, de la falta de alineación entre nuestras acciones y valores. Se había perdido a sí mismo en sus propias expectativas. La tristeza fue un faro que lo guió de vuelta a su verdadero centro. Como si parte de él hubiera estado dormida, su tristeza era una forma de despertarlo. El alma se fortalece al enfrentar adversidades.
Su tristeza era, en realidad, una fortaleza. Entendió que la tristeza es un proceso dinámico, como un río que fluye hacia el mar. Aprendió a dejar fluir las emociones, como el agua entre los dedos. La práctica de la atención plena le permitía observar sus emociones sin ser arrastrado por ellas. Como dijo Marco Aurelio, el tiempo es un río interminable que fluye hacia el mar del olvido. El artesano aprendió a navegar por la corriente de la vida con gracia y sabiduría. Su experiencia con la tristeza lo hizo más compasivo y empático con el sufrimiento de los demás. Creó obras inspiradoras que recordaban a otros su propia belleza y fortaleza interior. Sus creaciones se convirtieron en un faro de esperanza, un testimonio de que se puede encontrar luz en la oscuridad. La tristeza proporciona profundidad y contraste para apreciar la alegría. Nos hace más humanos y conectados con nuestro propio corazón y con el de los demás. El artesano se convirtió en una mejor versión de sí mismo a través de su tristeza. Ya no huía de la tristeza, sino que la abrazaba como parte esencial del camino hacia la felicidad. El artesano abrazaba la tristeza como una vieja amiga, dispuesto a escuchar sus secretos y aprender de sus lecciones. Sabía que la tristeza siempre estaría presente, pero ya no la temía. En la oscuridad siempre hay una luz esperando ser encontrada. Y la tristeza es una guía infalible en el viaje de la vida. Cada lágrima y momento de melancolía alimentaban el jardín de su alma. El viaje del artesano revela que las emociones, incluso las dolorosas, son maestras que guían hacia el crecimiento. La tristeza es una puerta hacia la autocomprensión y la conexión con la vulnerabilidad. Aceptando su destino, el artesano aprendió a abrazar la tristeza como un maestro. La tristeza nos enseña la impermanencia, la aceptación, la atención plena y la importancia de cuestionar las creencias. Nos recuerda el valor del presente y la necesidad de vivir con autenticidad y propósito. La tristeza nos muestra la importancia de la conexión con los demás y el servicio como forma de dar sentido a la vida. La verdadera felicidad no es la ausencia de tristeza, sino vivir las emociones con valentía y compasión. La tristeza nos desafía la idea de la felicidad como un estado constante de euforia. Nos permite apreciar la alegría junto con la tristeza, como un músico necesita el silencio para apreciar la melodía. El artesano aprendió a vivir todas sus emociones sin miedo ni resistencia. La vida es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, con oportunidades para explorar emociones, cuestionar creencias y vivir con autenticidad. La tristeza sigue siendo parte de la vida, pero ya no como un enemigo, sino como una maestra. Abrazaremos la tristeza con coraje y compasión, usando su sabiduría para construir vidas más significativas. La tristeza no nos define, sino nuestra capacidad de elegir cómo reaccionar ante ella y cultivar nuestro carácter. La verdadera transformación no viene de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con coraje y compasión. Aprendió a escuchar la voz de su tristeza, decodificar su mensaje y usarlo para crecer. Se transformó en sabiduría y se usó para crear un mundo mejor. Descubrió su verdadera grandeza en el camino de la tristeza. Cada uno de nosotros puede convertir el sufrimiento en sabiduría y crecimiento. La tristeza nos invita a mirar hacia adentro, descubrir nuestro verdadero ser y abrazar nuestra vulnerabilidad. Debemos darle la bienvenida a la tristeza como una vieja amiga y escuchar su sabiduría. La sabiduría de la tristeza nos guía hacia una vida plena, auténtica y significativa. Tenemos el poder de elegir cómo reaccionar ante la tristeza. La historia del artesano es un faro de esperanza para quienes buscan sentido en sus emociones. Observar la tristeza con nuevos ojos y abrazar su sabiduría. La tristeza puede ser un trampolín para una mayor comprensión, compasión y autenticidad. Incluso en la oscuridad, siempre hay una luz esperando ser descubierta. En la oscuridad de la tristeza se encuentra la semilla de una nueva luz. Hemos descubierto el tesoro que reside en la tristeza. Al igual que el artesano,